Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta mañana pedimos que la presencia del poder de Dios se manifieste en el corazón de tus hijos y que todos podamos ser ministrados por la palabra de nuestro Dios. Estás aquí, Señor, y eres tú quien se manifestará en la vida de todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso y el Señor está aquí con nosotros. El tema, las promesas de Dios para los cristianos. Texto bíblico, San Marcos 9:23. Vamos a leer un versículo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Alabado el nombre del Señor. El Señor dijo, al que cree todo le es posible. El Hijo de Dios que ha podido creer en que Jesucristo es nuestro Salvador y lo recibió en su corazón, sabe que todo le será posible en este caminar. Cuando el Señor dice al que cree todo le es posible, es por la fe en Jesucristo. Amén. No por el deseo del corazón del hombre, sino por la fe que hay en Jesucristo. Gloria. Amén. El padre del muchacho está hablando del muchacho endemoniado. El padre del muchacho dijo inmediatamente que él creía. Aleluya. Al creer se manifestó el milagro. Tenemos promesas muy hermosas de parte de Dios. Las promesas de Dios están a la disposición de los hijos de Dios. Muchas cosas se ven o de muchas cosas padece el ser humano, pero en el caminar que tenemos cuando nos dejamos en las manos de Jesucristo, Él es el único que puede ayudarlos a la incredulidad que hay en el hombre, a sujetar la carne en la incredulidad, porque la incredulidad es lo que hace que usted no crea en lo que Dios puede hacer en su vida. Pero hay promesas hermosas, como en el libro de Jeremías 30:17, el Señor dijo, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Gloria a Dios. Cuando dice yo haré venir sanidad, la sanidad del hombre no la encuentra por sí solo. El Hijo de Dios, la sanidad está en el poder de Jesucristo. La promesa, Dios estaba prometiendo a su Hijo unigénito. Él es el único que podía traernos sanidad, venir a sanar nuestras almas, venir a sanar nuestros cuerpos, venir a darnos el conocimiento y el amor de Dios. Gloria a Dios. Se nos dice que Dios tiene potestad sobre el hombre y esto nos alienta a creer si Él puede enviar sanidad al que cree. La palabra de Dios es viva, es poderosa.
el poder de la palabra es el que va a sanar, el que va a libertar, porque tiene el poder de entrar a lo más profundo de lo que es el corazón del hombre. Por eso ven ustedes que dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Si puede entrar hasta partir el alma, ¿cómo no podrá sanar su cuerpo? ¿Cómo no podrá quitarle la aflicción? ¿Cómo no podrá levantarle dolencias, cánceres, maldiciones? Lo cual para el hombre son imposibles hacerla, pero para Dios no hay nada imposible. El ser humano en estos tiempos viven acechados por la enfermedad, por el dolor, por la aflicción. El alma del ser humano está enferma. ¿Habrá un lugar en un hospital donde le puedan sanar su alma? Es eso lo que tiene que pensar. La enfermedad del alma solo la cura un Dios vivo y poderoso. Y si su alma está sana, lo demás de su cuerpo será restaurado y sanado. Porque ahí es o da inicio toda clase de enfermedad, por la enfermedad en el alma. Pero ¿quién ve el alma? ¿Quién tiene la capacidad de conocer nuestra alma? Si así fuera, alguien se conociera a sí mismo. Pero eso solo lo conoce Dios. Ahora usted tiene la oportunidad de entender lo que está haciendo en su vida porque tiene a Cristo en su corazón. Aleluya. Por eso el libro de Jeremías también 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. Si el Señor nos está ofreciendo traer la sanidad, la medicina a esta tierra, ¿quién es aquel que trae o quién es la sanidad? ¿Quién es la medicina? Nosotros muchas veces no conocemos o no llegamos a entender qué es lo que recibimos en nuestro corazón. Porque si hubiésemos entendido qué hay dentro de nosotros después de aceptar a Cristo, supiéramos que en nosotros está la sanidad por la fe en Jesucristo, que en nosotros está la medicina por la fe en Jesucristo, por el poder de la sangre de Cristo. Porque lo que lo hizo Hijo de Dios no es otra cosa más que el poder de la sangre de Cristo. Cuando le llama hermano a su hermano que tiene a un lado, no en la sangre sino en Jesucristo, es porque la sangre preciosa de Jesucristo lo hizo hermano, hijos del mismo Dios. Y eso es lo hermoso, porque cuando el hombre entiende que Dios está en nosotros, nosotros podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si sabemos amar al prójimo como a nosotros mismos, también tenemos la capacidad de entender que nuestro Señor Jesucristo puede darnos la fe para creer que Él puede hacer todo lo que necesitamos en esta vida. Dios trae sanidad y medicina a los hombres para nuestras vidas, y también nos da la esperanza de traernos la revelación. Ahora bien, ¿me están entendiendo por qué Dios les está diciendo que Él trae todo eso y Él os ha traído la revelación? Porque usted sin Jesucristo no puede
tener revelación divina. Amén. No puede ser guiado si no tiene el poder del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Él es nuestra medicina física como también la medicina del alma. Gloria al Señor. Eso es lo que está haciendo efecto en la vida del verdadero cristiano, que hay algo que puede sanarnos, que puede libertarnos, que puede darnos la oportunidad de seguir viviendo en esta tierra sanos y libres de maldiciones. El libro de Éxodos tiene una lectura muy hermosa. La palabra de Dios en el capítulo 23, verso 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos hemos entendido qué nos está diciendo nuestro Dios por medio de su palabra? A vuestro Dios serviréis. El servicio a Dios será el que le bendice. Y Él bendecirá, dice, tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La promesa es para quién? Para los que son capaces de sujetar su vida al poder de Dios, para aquel que tiene la capacidad de servirle a Dios. Gloria a Dios. El cristiano no fue llamado a ser servido, sino a servir. Gloria al Señor. Y eso es lo que no puede entender el ser humano. No crea cuando le dicen: es que yo merezco todo porque soy el hijo de un rey. No, los hijos del rey estamos para servir. Estamos para pregonar las nuevas de salvación. Cuando el hombre y mujer tienen la capacidad de obedecer a Dios y de servirle, entonces el Señor quitará, dice, toda enfermedad. La enfermedad en ningún momento proviene de Dios. La enfermedad proviene del enemigo. La enfermedad son demonios que atormentan al ser humano. Porque el ser humano sin Dios en su corazón está perdido. Y en el caminar que tenemos como cristianos, vamos a enfrentarnos con situaciones no muy agradables. Pero el que va con nosotros es grande y poderoso para poder sujetar la enfermedad, la maldición, la brujería, el hechizo y toda obra de las tinieblas. Gloria a Dios. A veces el ser humano en sí no sabe de qué manera obran las huestes de las tinieblas como los ángeles de Dios. ¿Saben ustedes que aquí ha venido la mayoría de gente poseídas por demonios o gente que le han hecho brujería? Amén. Pero todavía dicen: pero yo no creo en eso, y se andan muriendo. Y Dios los liberta, Dios los sana. Gloria al Señor. Cuando el hombre o mujer tiene la capacidad de ver un poquito en lo espiritual, puede ver, puede sentir, puede palpar tanto el bien como el mal. Amén. Un día o varias veces les he dicho que el mundo espiritual es aún más extenso que el mundo natural.
Amén. Pero ¿quién lo conoce? Solamente Dios. Amén. Nosotros, cuando entramos a una dimensión espiritual por medio de la palabra de Dios, empezamos a tener un poco de conocimiento en lo espiritual. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va guiando, nos va formando. Él permite que nosotros, en el nombre de Jesús, podamos ser libres, podamos ser sanos, Sí, amén. Amén. desechar toda cautividad. Cuando Dios desecha del cuerpo de alguien una maldición, una enfermedad, el ser humano vuelve a quedar limpio. Cuando Dios liberta a alguien de demonios, no puede creer alguien, se me pasó el demonio a mí. Les explico eso porque hay gente cuando ve liberaciones quisiera correr porque tiene miedo. Los demonios no le van a hacer nada. Si usted ha venido limpio de corazón a alabar y a bendecir el nombre del Señor, jamás le tocará un demonio. Amén. Gloria a Dios. Lo único que le puede tocar es el poder del Espíritu Santo, porque Él sí fluye en este lugar. Pero los demonios que de alguien salen no pueden entrar en la vida de un verdadero cristiano. Gloria a A no ser que el tal sea pecador y anda fingiendo que es cristiano, pues no tienen por qué entrar, ya están en él. Pero eso es lo que les digo, el verdadero cristiano no debe de tener temor a los demonios. Sí, amén. Usted puede hablarle a los demonios y en el nombre de Jesús decirle te vas o sale de este cuerpo. No esperar que él se vaya o de favor. ¿Usted cree que el diablo le va a escuchar si le dice sal de mi cuerpo? Por favor. No, el diablo sale cuando usted en el nombre de Jesús le dice en el nombre de Jesús te va de este cuerpo. Ahí es donde huye el demonio. Con el poder de la palabra de Dios. Porque cuando usted habla a los demonios es porque está en el Espíritu, no cuando está en la carne. Hay muchos seres que cuando les dicen o creen que tienen un don, solo dicen yo le ordeno que se vaya. Los demonios no le obedecen a alguien que esté en la carne, porque ahí moran ellos. Los demonios obedecen al que esté en el Espíritu de Dios. Gloria. Y si no, le va a suceder con lo que le sucedieron a los exorcistas cuando Pablo. Le dijeron a los demonios, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Los demonios le dijeron, a Pablo lo conocemos, Jesús sabemos quién es. Y lo golpearon, lo destrozaron. Sí, amén. Los demonios, porque aquel hombre no tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, el demonio huirá cuando le diga en el nombre de Jesús te vas. De igual manera la enfermedad, todo aquello que dañe la vida del cristiano se va en el nombre de Jesús. Ahora la capacidad, la fe del Hijo de Dios. Al que cree todo le es posible. Ha creído, el creer es fe. Pero esa fe debe de estar con un cimiento poderoso que es la obra regeneradora de su Sí, corazón. amén. Porque un cristiano regenerado puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero un medio cristiano jamás podrá estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El servicio al Señor y la entrega es sacrificio, en sacrificio vivo al Creador es lo que nos va a dar la capacidad a nosotros de tener poder en el Espíritu. Es el que nos da el conocimiento, es el que nos da el poder para destruir en el nombre de Jesús. Sí, amén. En esto
quieren mucho cuidado. Cuando les enseñan, a muchas almas les dicen, tú tienes poder de Dios, eres cristiano. Yo he visto algunos que dicen que hasta pisotean la cabeza del diablo. Machácale la cabeza al diablo, dicen. No saben ni qué es ordenarle al diablo, mucho menos destruir los poderes diabólicos. El cristiano que tiene la capacidad de, en el nombre de Jesús, no en su carne, en el nombre de Jesús, destruir demonios, es el que ha creído y ha recibido al Espíritu Santo en su corazón. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, puede ejercer poder sobre los demonios, pero no en la carne, sino en el Espíritu. De la misma manera, un cuerpo de Cristo. Si aquí se mueve el poder de Dios, tenemos la fe que llegará el día que aquí no hayan enfermos, que no hayan cautivos, sino santos hijos de Dios, bendecidos, libres y sanos por el poder de la palabra de Jesucristo. Cristo hace presencia en la casa de Dios. Pero el Hijo de Dios debe de estar con un corazón dispuesto a recibir la bendición del Señor. Cuando el Señor hace presencia en este lugar, muchas veces les he dicho, saben que el Señor está aquí. Y no todos tenemos la capacidad de palpar el poder de Dios, o de que en ese momento decirle, Señor, aquí estoy, hazme una nueva criatura, hazme un ser libre, un ser sano. ¿Por qué pasan esas cosas? Está haciendo falta el conocimiento de cómo está obrando el Espíritu Santo en nuestro corazón, en la congregación. No vea a sus hermanos que están alrededor, vea o ponga sus ojos en Jesucristo. El que le va a bendecir se llama Jesús de Nazaret. El que le va a sanar se llama Jesús de Nazaret. Y el que le ha prometido salvar su alma también es Jesús de Nazaret. Dijo Pablo, y todo esto es por el mismo Espíritu. Y si el mismo Espíritu, de lo mismo que recibí yo, han recibido ustedes, es el momento de que activen esa fe. Es el momento de que le digan al Señor, aquí estoy, Señor. Ábreme el entendimiento para poder recibir lo que tienes para mí. Y el Señor tiene poder para hacerlo. No el hombre, solamente nuestro Dios. Y ustedes seguirán viendo las grandes promesas de Dios y recibiéndolas, no solo oyéndolas. Porque hay algo grave en la congregación que oímos, leemos, vemos las promesas de Dios, pero no las recibimos. Es el momento de meditar. Medite el por qué no está viendo, por qué no está palpando las bendiciones del Señor. Es ahí donde tiene que decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué la bendición no ha llegado a mi vida? Tomemos un momento de meditación. Tomemos conciencia de que lo que recibimos en el corazón es santo. Y si es santo lo que recibimos en el corazón, usted está llamado a ser santo hijo de Dios. El libro de Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado el nombre del Señor. Amén, amén. ¿Qué llevó el Señor en sí? Nuestras enfermedades. ¿Tendrá el Hijo de Dios que vivirse quejando por una enfermedad si hace más de 2000 años que Él vino y dio su vida por nosotros? Y la promesa llegó a nosotros, y el Hijo de Dios de antemano tiene su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Ahora bien, Él ha llevado nuestros dolores. ¿Cuánto hombre o mujer vive adoloridos del alma, pensando con incertidumbre en su corazón, creyendo en que hay un Dios poderoso, pero no está recibiendo la gracia de Dios? Amén. ¿Será que mintió Dios cuando nos dio la promesa? De ninguna manera, Dios no miente. Es el hombre el que no está obedeciendo bien a Dios. Amén. Es el hombre el que le está haciendo falta conocer a Dios para poder obedecerle. Gloria. Y cuando el hombre tiene el conocimiento de su palabra, se vuelve temeroso a Dios y obedece a Dios. Amén. Y dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. Él en aquel sacrificio en la cruz, eso era lo que le toca sufrir al hombre. Pero Él lo recibió en la cruz. Amén. Para que ahora todo aquel que se arrepiente pueda heredar el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Molido por nuestros pecados. Ahora es por eso que cuando el cristiano llega al arrepentimiento, tiene que dejar todo en la cruz. No dejar ese poquito para llevarlo en su corazón. Deje todo en la cruz. Gloria. Todo pasado no tiene por qué traer un pasado como hijo de Dios. Ahora usted es una nueva criatura. Amén. Amén. Esa nueva criatura tiene algo que no ha podido conocer. Esa nueva criatura tiene sanidad ya en su corazón. Tiene paz en su corazón. Han sido quitados sus dolores, sus aflicciones. ¿Quién se los quitó? Cristo. Cristo cuando entró a su corazón. Amén. Al no ser quien no le haya permitido que Él entre en su corazón. Pero si Jesucristo mora en el corazón de un cristiano, el cristiano es libre. El cristiano es bendecido. Les he dicho, la visión de esta congregación, la revelación de Dios, es que el pueblo entenderá, esta congregación entenderá el propósito de Dios, entenderá el camino correcto para la salvación de su alma. Gloria al Señor. Y es por eso que siempre les he dicho que esta congregación se moverá en el poder de Dios. Amén. Y pido a Dios que me dé la oportunidad de que alguien pueda seguir con una doctrina sana y con el poder de Dios en su corazón. Con un corazón limpio, siendo verdaderos hijos de Dios, para que el poder de Dios jamás desaparezca de la congregación. Amén. Amén. Porque el poder de Dios se manifiesta donde hay corazones dispuestos a servirle al Señor y a obedecerle. Amén. Y tengo la fe que llegará el momento de ver un pueblo en obediencia, de ver un pueblo con conocimiento y el amor a Dios como el amor al prójimo. Amén. Amén. En donde el poder de Dios se mueve, ahí hay paz. Dice el texto bíblico de 2 de Corintios, donde está
el Espíritu de Dios, ahí está, ahí hay libertad. Si el Espíritu de Dios ha morado en algún corazón de esta congregación, llegará a tener paz esta congregación. Amén, amén. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Vea lo que dice el libro de San Marcos 16:17. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado el nombre del Señor. Amén, amén. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién nos trajo esta palabra divina? Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí hay un pueblo creyente, pero en ese creer son fieles a Dios. Y esa fidelidad nos llevará a alcanzar o a seguir estas señales. A los que creen en mi nombre. Cuando dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús son echados fuera los demonios. Ahora, ¿dónde tiene que estar Jesús para que obedezca los demonios? En el corazón del hombre. Si el hombre o mujer no tiene la capacidad de sentir a Cristo en su corazón, jamás tendrá poder sobre los demonios. Hablarán nuevas lenguas, dice. Las lenguas es un don de Dios. Un don que no se manifiesta en todos porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Un don es dado conforme a la voluntad de Dios. Cuando a alguien Dios le da el don de hablar en lenguas, es hermoso, es maravilloso. No le crea cuando les dicen que las enseñan, esos son falsos maestros, pecadores, hipócritas que quieren tomar ventaja por llamarse hijos de Dios. Las lenguas es un don de Dios y no todos las pueden desarrollar. Tomar en las manos serpientes. La ignorancia ha hecho que muchos fracasen en la palabra que malinterpretan. Esto es cuando alguien en un accidente pueda pasarle algo, ahí está Dios y le cubrirá, jamás le pasará nada. Gloria. A Pablo, ¿qué pasó? La serpiente más venenosa de toda la región le mordió sus manos y dijeron, este no vive. Y él siguió como si no tenía nada porque se puso en oración. Amén. Y esa serpiente no le hizo daño. Gloria. Pero si él hubiera querido tentar a Dios, va a él en la busca. Y entonces sí, se hubiera muerto. Porque ustedes ahí donde dice que no debemos de tentar a Dios. Amén. Ahora, dijo Santiago, y no digas que alguien te tentó. Porque Dios no tienta a nadie. Dios es grande y poderoso, y Dios lo que hace es darnos sabiduría, darnos el entendimiento para que no caigamos en enseñanzas erróneas. Amén. Dios nos puede proteger de cualquier acechanza del diablo. Pero cuando nosotros estamos en ese camino correcto y caminamos llenos del poder de Dios, y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Gloria. ¿Por qué tiene que orar el cristiano cuando come algo, cuando toma sus alimentos? Si algo malo fuera en sus alimentos, Dios
no permitirá que le haga daño o que se muera de una comida. Gloria a Dios. Por eso es que el cristiano tiene que orar cada vez que toma sus alimentos. O si alguien le quisiera quitar la vida con veneno, tampoco le funcionará, porque Dios es grande y poderoso. Amén, amén. ¿Quién cree eso? Amén. Los hijos de Dios tienen la capacidad de creer eso. Bendito sea. El incrédulo jamás lo creerá. Pero nosotros sí creemos que solamente Dios nos puede librar de toda cosa mortífera. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Porque Dios nos ha permitido el poder y la autoridad de que en el nombre de Jesús sanarán los enfermos. Alabado el nombre del Señor. Amén, amén. Tenemos el conocimiento que Dios tiene poder para sanar todas las enfermedades. Si así es su voluntad, y que la sanidad divina es un resultado del sacrificio de Jesucristo, usted tiene que entrar al servicio de Dios, al sacrificio. Jesucristo, no porque era el Hijo de Dios o el Maestro, no hizo cosas que el hombre natural hace. Él vivió en la tierra. Él caminó sobre esta tierra y Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar, pero Él vivió sin pecado. Gloria a Dios. Por eso les he dicho, nunca me anden diciendo, es que somos humanos, por eso fallamos. Jesucristo, hombre, Pablo lo relata, Juan lo relata, Jesucristo, hombre, pero sin pecado. ¿Por qué el hombre tiene que justificarse que porque soy humano? ¿Qué hace la diferencia en el hombre? El poder del Espíritu Santo. Santo es el poder que recibió en su corazón. Y cuando recibió a Cristo en su corazón, usted puede decirle al pecado no. Usted puede vivir separado para Dios. Gloria al Señor. La casa de Dios tiene muchas almas en este día. Todos traemos una necesidad. Nadie puede decir, no, yo no necesito nada. Todos tenemos una necesidad. Al no ser que vivamos ignorantes a lo que necesita nuestra vida. Pero si el Hijo de Dios tiene la sabiduría que da el Espíritu Santo, sabe que algo le está haciendo falta. Amén. Y no piensen que le falta dinero en el banco, que le falta carro, que le falta algo a su casa. Hay cosas más hermosas que hacen falta que usted no las tiene. Pero si usted le ha creído a Dios, créale, porque le va a dar ahora lo que le hace falta. Pida con sabiduría, Señor. Al que cree todo le es posible, pero lo que cree en el nombre de Jesús, no lo que cree en la carne. Ahora vamos a creerle a esas promesas de Dios. Y el Señor dijo una palabra muy hermosa: clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes te mostraré. El Señor está aquí. Levante sus manos y créale, porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Ahora, en el nombre de Jesús, clamamos que la santa unción del Espíritu Santo se manifieste en estas vidas. Hay poder en la sangre de Cristo. Unge, Padre, bendice. Les dije que Dios le va a dar lo que necesita. Y no dude, no crea al hombre, crea a Dios, porque Él es grande, porque Él es santo, porque Él es verdadero. En el nombre de Jesús, alguien testificará de lo que está haciendo el poder de Dios en este momento, porque el Señor está aquí. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esas manos levantadas puedan palpar ahora el poder de Dios. Desata fuego, Jesús de Nazareno. Tú sabes que en este cuerpo de Cristo
hacen falta esos dones preciosos. Despierta esos dones, Señor. Sabes que en este cuerpo de Cristo hay enfermos, muy pocos, pero hay algunos que tienen la necesidad de ser sanados. Extiende tu mano porque la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Señor Jesús, así sabes que muchos decimos: a mí no se me queda nada de la palabra de Dios. Créale. Sí, Señor, estás aquí para dar sabiduría, para dar entendimiento. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación y el poder de Dios se manifestará dando sabiduría y entendimiento. Señor Jesús, sabes que el desamor invade el corazón del hombre. También te pido que sea destruido en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Estás aquí, Jesús de Nazareno. Tu promesa es grande. Si dice: clama a mí, yo te responderé. Yo en tu nombre clamo por este pueblo. Yo en tu nombre clamo por esta congregación, por este alto desierto, por esta nación, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. Y el clamor ha llegado a tu santo seno. En este momento, Jesús de Nazareno, lleva esa paz al corazón de todos. Que en este día empecemos a sentir la paz de Dios en nuestro corazón. Como en este momento el pueblo puede entender que que Jesucristo es la resurrección y la vida. Sabe el pueblo de Dios que solo en Jesucristo hay salvación, que solo en Jesucristo hay sanidad, que en Jesucristo hemos puesto nuestra fe para salvar nuestra alma. Si eso es lo que ha creído, recuérdese lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted tiene la promesa de vivir eternamente por haber aceptado a Cristo en su corazón. Y si alguien no lo ha aceptado, repita la oración. Señor Jesús, en este momento, Padre, pido que entres a mi vida, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y sé que si has perdonado mis pecados, yo he recibido a Cristo en mi corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pónganse de pie, hermanos, todos vamos a orar. El Señor está aquí. Usted vino porque el Señor le puso en su corazón venir y a llenarse de su poder, de su gracia. Jesús de Nazareno, te pido, Padre, en este momento que con poder destruyas toda perturbación, que con el poder de tu preciosa sangre obres grandemente en este cuerpo de Cristo, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, bendiciendo esta congregación con sabiduría, con entendimiento, y el poder de Dios se moverá en el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, en esta mañana te pido, Padre, que extiendas tu mano de poder y que el poder de nuestro Dios se derrame, que pueda sanar estas almas, que pueda libertarlas. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que todo aquel que vino enfermo pueda empezar a sentir que su cuerpo está obrando como un cuerpo sano, que empiece a sentir que el Señor se ha manifestado en él. En tu nombre, Padre, bendigo esta congregación y declaro bendición, liberación, sanidad en todas esas almas que nos ven a distancia, en cárceles, hospitales, donde quiera que estén, en sus hogares, los que sufren penalidades, enfermedades y están en su hogar. Créale a Dios, porque al que cree todo le es posible. Y yo en tu nombre, Padre, los declaro sanos,
por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.